de hola hermanitos, bienvenidos a mi canal. Este es mi primer video, así que haré breve la introducción. Subiré vídeos y shorts de icebergs y posiblemente otros temas a YouTube para desestresarme de la uni, así que no esperen un ritmo de subida muy constante. Sepan que la mayoría de icebergs de mi canal serán sacados de Reddit con el debido crédito al que hizo el post original. Así que con eso dicho, empecemos con el video. Bigfoot, también llamado Pie Grande en el idioma de la Tierra del Maíz y en la del Final Fantasy VII, es uno de los emblemas del folclore estadounidense y la criptozoología en general. Se le suele describir como una criatura de aspecto simiesco y gran tamaño que supuestamente habita en los bosques de Estados Unidos, aunque también se han reportado encuentros en otros países con zonas boscosas como Canadá. Pie Grande fue de los primeros grandes mitos sobre críptidos estadounidenses que se volvió popular en su momento, popularizándose gracias a Ray Wallace y luego cimentándose como parte de la memoria colectiva con la cinta de Patterson y Himlin. Aunque la mayoría de supuestos avistamientos han sido desmentidos como engaños o confusión con animales tales como osos, hay quienes creen firmemente en su existencia a pesar del constante escepticismo científico. Lo que no se puede negar es el impacto que tuvo el supuesto eslabón perdido en la cultura de los Estados Unidos, siendo el símbolo de la criptozoología y lo desconocido, inspirando innumerables tributos como estatuas, arte y videojuegos. El Área 51 es otro de los emblemas culturales en el país del sueño americano, siendo un destacamento militar ultra secreto y fuertemente custodiado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ubicado a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, Nevada. Oficialmente sirve como un campo de pruebas y entrenamiento para aeronaves experimentales y tecnología militar. La palabra clave es oficialmente, ya que desde hace décadas que se teoriza que este lugar aloja tanto ovnis como seres sapientes de otros planetas. Se cree que estos rumores comenzaron ya que el lugar fue utilizado como sitio de pruebas para proyectos secretos durante la Guerra Fría, en donde el avión espía 2 habría capturado la curiosidad de residentes cercanos a la base, posiblemente debido a factores como su despegue casi vertical y la altitud que manejaba, algo totalmente ajeno para las personas de la zona. Similar al caso de Pie Grande, el Área 51 se volvió icono cultural y la popularidad que ganó el sitio logra que Nevada se despegara, aunque sea un poco, de su mayor atractivo, Las Vegas, para pasar a ser el foco de los investigadores del fenómeno ovni, algo que los comercios locales usarían a su favor para monetizar la fama de la zona. La relevancia del tema llegó a otro pico rondando la época del 2019, casi 2020, cuando se hizo tendencia al supuesto plan para invadirla, aunque al final terminó en un simple festival donde vendieron comida y mercancía a sobreprecio. Mothman u hombre polilla en español es otro críptido muy famoso entre las leyendas estadounidenses. Es descrito como un ser humanoide de más de 2 metros de altura con grandes alas plegables en la espalda y 2 enormes ojos rojos y brillantes en el torso, ya que, de acuerdo a los relatos, carece de una cabeza definida. Los supuestos testigos de su presencia pintan al hombre polilla más como un presagio de mala fortuna que como una criatura agresiva, ya que se lo vincula con tragedias como derrumbes de puentes y accidentes similares. Incluso se lo vincula con el avistamiento de un gran ave negra sobrevolando Chernobyl, aunque fuentes oficiales sugieren que simplemente fue una confusión con una cigüeña negra, especie nativa de la zona. Al igual que las otras entradas del nivel 1, el hombre polilla es otra figura icónica en Estados Unidos, teniendo estatuas, algunos fans devotos y toda clase de homenajes similares. Los reptilianos son una supuesta raza de seres con aspecto de lagarto humanoide que, según diversas teorías de conspiración,
caminan entre nosotros en la actualidad. Los relatos que rodean a estas criaturas afirman que poseen la capacidad biológica o tecnológica de alterar su apariencia física, lo que les permitiría lucir exactamente como seres humanos comunes y corrientes para pasar completamente desapercibidos a simple vista. Dentro de esta narrativa se plantea que estos seres no se esconden en lugares remotos, sino que ocupan las posiciones más influyentes del planeta. Quienes sostienen esta postura señalan que figuras de la alta política, miembros de la realeza y grandes personalidades del entretenimiento serían en realidad estas entidades, las cuales operarían desde las sombras con el objetivo de coordinar y dirigir los principales acontecimientos históricos, políticos y económicos a nivel global. En los últimos años, a veces se los relaciona en teorías aún más ambiciosas, como su influencia en el ficticio reino de Agartha. Este es un acontecimiento totalmente real. Detrás de la cabeza del presidente Abraham Lincoln, en lo alto del monte Rushmore, se encuentra un acceso oculto a la vista del público general que a menudo despierta la intriga de los entusiastas de los misterios modernos. No se trata de una leyenda urbana ni de una invención de internet, sino de una estructura real conocida oficialmente como la Sala de Acta. El escultor original del monumento, Gutzon Borglum, proyectó este espacio en la década de 1930 con la ambiciosa intención de crear un gran archivo histórico para las generaciones futuras, donde planeaba resguardar copias de los documentos fundacionales de los Estados Unidos, como la Declaración de Independencia y la Constitución, en una sala monumental decorada con mosaicos y esculturas de bronce. Los trabajadores comenzaron a dinamitar la densa roca de granito entre 1938 y 1939, logrando avanzar unos 21 metros en el corazón de la montaña antes de que el proyecto se detuviera abruptamente. En 1941, debido a la inminencia de la Segunda Guerra Mundial y al posterior fallecimiento del propio Borglum, el Congreso de los Estados Unidos retiró los fondos para priorizar el esfuerzo bélico, declarando el monumento oficialmente terminado y dejando la excavación a medio hacer y completamente clausurada por motivos de seguridad. El abandono de la obra y su ubicación inaccesible propiciaron el nacimiento de diversas teorías en la cultura popular que imaginaban búnkeres gubernamentales, laboratorios secretos o depósitos de reliquias ocultas. El mito del Wendigo tiene dos versiones, así que voy a relatar ambas y explicar un poco cómo su figura se fue transformando. En las tradiciones originales de los pueblos algonquinos que habitaban las regiones frías del norte de Estados Unidos y Canadá, el Wendigo no es un monstruo físico con astas de ciervo. Los relatos tradicionales lo describen como un espíritu incorpóreo o un ser humanoide de proporciones gigantescas que surge de la personificación de la glotonería, la codicia y el tabú más extremo de las comunidades norteñas, el canibalismo durante los inviernos extremos. Físicamente, la versión nativa del Wendigo es una personificación de la inanición y la decadencia. Se le describe como una criatura de una delgadez esquelética extrema, con la piel seca, grisácea y pegada firmemente a los huesos, despidiendo un olor a descomposición y muerte. Sus labios suelen estar completamente desgastados o masticados por él mismo debido a su hambre insaciable. Una de las características más simbólicas en el folclore original es que, cada vez que el Wendigo consume a una víctima, crece en proporción directa al tamaño del cuerpo que acaba de ingerir, lo que garantiza que nunca se llene y permanezca en un estado eterno de hambruna y desesperación. Por otro lado, cuando la leyenda cruzó la frontera hacia la cultura popular moderna, la literatura de terror y el cine transformaron por completo la fisonomía de la entidad. La cultura de masas adoptó una estética visual muy diferente, combinando elementos del folclore original con la iconografía del ciervo o el alce. En películas, videojuegos y creepypastas, el Wendigo se muestra casi de forma unánime como una criatura cuadrúpeda o bípeda con un cráneo expuesto de ciervo, cuernos ramificados y garras afiladas.
Esta mutación visual, aunque alejada del mito indígena, se ha arraigado tanto en el Internet moderno que ha eclipsado casi por completo al espectro original de la inanición invernal. El fresno Nightcrawler es una de las criaturas más singulares de la criptozoología contemporánea popularizada a partir de metrajes de cámaras de seguridad. El primer avistamiento documentado ocurrió en Fresno, California, cuando el dueño de una propiedad privada revisó las grabaciones de su circuito cerrado tras escuchar ladridos inusuales de sus perros. En el video se aprecia una silueta bípeda de color blanco pálido y de aproximadamente 1 metro de altura, compuesta casi en su totalidad por unas piernas extremadamente largas conectadas a una cabeza pequeña carente de brazos u otros rasgos faciales definidos. La entidad se desplazaba de manera pausada y fluida, asemejando un par de pantalones andantes que se movían en una zancada antinatural. El fenómeno cobró mayor relevancia años después cuando en el Parque Nacional Yosemite se capturó un segundo metraje que mostraba a dos criaturas de idénticas proporciones físicas, una de ellas notablemente más pequeña que la otra, avanzando en una formación similar. Diversos análisis técnicos llevados a cabo por expertos en efectos visuales e investigadores de lo paranormal han intentado descifrar el origen del video, oscilando entre la hipótesis de un montaje digital mediante marionetas o hilos de pescar tensados, y la especulación sobre supuestos vínculos con deidades o mitos de las tribus nativas de la región. La leyenda del ave del trueno, o Thunderbird, ocupa una posición particular en la criptozoología al conectar la mitología ancestral con los avistamientos modernos en América del Norte. Su origen se encuentra en las ricas tradiciones orales de diversas culturas nativas americanas, donde se le describe como un ser de proporciones colosales que habita las altas montañas. En estas tradiciones se le atribuye la capacidad de alterar el clima, generando el sonido del trueno con el batir de sus enormes alas y proyectando relámpagos con el parpadeo de sus ojos. Sin embargo, el tránsito de esta figura mítica hacia el terreno de las leyendas urbanas contemporáneas comenzó a finales del siglo XIX, transformando un símbolo sagrado en un supuesto animal real no catalogado por la ciencia. Un punto de inflexión fundamental en esta narrativa ocurrió en abril de 1890, cuando un periódico local de Arizona publicó una crónica sobre dos rancheros que afirmaban haber perseguido y abatido a una criatura alada de dimensiones descomunales en el desierto de Tombstone. Según el relato de la época, el espécimen poseía una piel suave y sin plumas, similar a la de un caimán, y una envergadura que rivalizaba con el ancho de un edificio. Este evento dio origen al famoso misterio de la fotografía perdida del ave del trueno, una imagen que miles de investigadores y entusiastas de los fenómenos inexplicables aseguran haber visto en antiguos libros o revistas, pero que hasta el día de hoy no se ha podido localizar en ningún archivo físico, convirtiéndose en un clásico caso de efecto Mandela dentro de la comunidad paranormal. Esta historia es bastante conocida, así que será un poco más breve. La leyenda del jinete sin cabeza es uno de los mitos folclóricos más antiguos y arraigados de los Estados Unidos, popularizado principalmente a través del relato corto de Washington Irving de 1820, La leyenda de Sleepy Hollow. La historia se ambienta en un asentamiento holandés real ubicado a orillas del río Hudson, en Nueva York, durante los años posteriores a la Guerra de Independencia. Según la tradición local que Irving recopiló y ficcionalizó, el espectro es el fantasma de un soldado hessiano, un mercenario alemán contratado por los británicos, cuya cabeza fue destrozada por una bala de cañón en una batalla anónima de la Revolución. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la antigua iglesia del pueblo, de donde supuestamente emerge cada noche para buscar su extremidad perdida antes del amanecer.
La historia del ovni de Roswell es un favorito personal, así que daré unos cuantos detalles más sobre. En julio de 1947 el granjero Mac Brazel descubrió extraños escombros de metal y goma esparcidos en su rancho de Roswell, Nuevo México, tras una fuerte tormenta. Al dar aviso a las autoridades, la base aérea militar de la zona acudió a recoger los restos y emitió un sorprendente comunicado de prensa oficial afirmando que habían recuperado un disco volador. El titular causó un revuelo mediático inmediato, pero el asombro duró muy poco. Apenas unas horas más tarde, el alto mando militar desmintió la información drásticamente. Presentaron ante los reporteros los restos de un globo meteorológico convencional con su reflector de radar, alegando que todo había sido una confusión, lo que sepultó el caso en el olvido durante más de 3 décadas. El mito resucitó a finales de los años 70 cuando investigadores ufológicos entrevistaron a Jesse Marcel, el oficial de inteligencia que recogió los restos originales. Marcel afirmó que el material real tenía propiedades extraordinarias y que el ejército lo había sustituido por el globo para ocultar la verdad, lo que desató teorías sobre naves extraterrestres y cuerpos alienígenas recuperados. Para frenar las especulaciones, las fuerzas aéreas publicaron informes definitivos en la década de 1990. Revelaron que el objeto era parte del proyecto Mogul, un sistema de globos espía altamente secreto diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas, y que los supuestos alienígenas eran maniquíes de prueba lanzados en paracaídas años después. Los juicios de Salem fueron una serie de audiencias, luego seguidas por procesos judiciales, que tomaron lugar en la ciudad con este nombre. A principios de 1692, la comunidad puritana de este lugar, ubicado en Massachusetts, se sumió en el caos cuando un grupo de niñas locales comenzó a sufrir extraños espasmos y contorsiones. Presionadas por los adultos y la superstición de la época, las jóvenes atribuyeron sus males a la brujería, señalando inicialmente a 3 mujeres marginadas del pueblo. El pánico colectivo se propagó rápidamente, multiplicando las acusaciones y llevando a las autoridades coloniales a crear un tribunal especial para juzgar los casos. Este tribunal admitió de forma extraordinaria la evidencia espectral, un criterio legal por el cual se aceptaba como prueba que la víctima afirmara ver el espíritu invisible del acusado atacándola. Bajo este sistema, la defensa resultaba imposible. Entre junio y septiembre de ese mismo año, 19 personas fueron declaradas culpables y ejecutadas en la horca. Además, un granjero de 81 años llamado Giles Corey fue aplastado con piedras hasta la muerte por negarse a testificar, y varias personas más fallecieron en prisión debido a las deplorables condiciones de reclusión. El proceso se detuvo abruptamente hacia finales de 1692 cuando las acusaciones alcanzaron a figuras de la alta sociedad y el clero local empezó a cuestionar la validez de las pruebas. Ante el creciente escepticismo, el gobernador de Massachusetts disolvió el tribunal especial y prohibió la evidencia espectral. Para mayo de 1693, todos los prisioneros restantes fueron indultados, cerrando un episodio que dejó más de 200 personas encarceladas y un saldo final de 25 víctimas mortales. La leyenda del demonio de Dove se remonta a un breve período de 25 horas entre el 21 y el 22 de abril de 1977 en Dove, Massachusetts. 3 adolescentes reportaron de forma independiente y en distintos puntos de la localidad el avistamiento de una criatura extraña. Según sus testimonios y bocetos coincidentes, el ser poseía extremidades largas y delgadas, dedos flexibles, una piel de textura áspera y una cabeza desproporcionadamente grande en forma de huevo, con ojos brillantes pero sin nariz, boca ni orejas visibles. El caso llamó la atención del criptozoólogo Loren Coleman, quien acuñó el nombre del ser y destacó la consistencia de los relatos de los jóvenes, quienes nunca se contradijeron. Aunque los escépticos sugieren que pudo tratarse de una broma o de la confusión con una cría de alce, el misterio se cerró de forma abrupta.
Tras la noche del 22 de abril, la criatura nunca volvió a ser vista, convirtiéndose en uno de los enigmas más breves y populares de la cultura estadounidense. Similar al Wendigo del nivel anterior, los Skinwalkers tienen su versión nativa y la versión popular. En la mitología original del pueblo navajo, el Yeena Outlaw o Sirio Skinwalker no es un monstruo salvaje, sino un brujo humano que ha corrompido su conocimiento espiritual. Para obtener el poder de transformarse en animales como lobos o coyotes, el individuo debe cometer un acto de maldad absoluta, generalmente el asesinato de un familiar. Al vestir la piel de la criatura, adquiere su agilidad y velocidad para infligir maldiciones, espiar y propagar enfermedades. En la tradición indígena, estas figuras representan la antítesis de la armonía comunitaria y son un tema estrictamente tabú. Se les considera personas de carne y hueso, cuya única debilidad es que se descubra y pronuncie en voz alta su verdadero nombre humano, lo que les provoca la muerte. Por el contrario, la versión popular de internet y la cultura pop ha transformado el mito en un fenómeno de la criptozoología, despojándolo de sus raíces nativas. Impulsada por foros de terror y avistamientos en lugares como el rancho Skinwalker, la narrativa moderna lo describe como un ser humanoide pálido y demacrado, a menudo confundido con el Wendigo. El terror actual se centra en la paranoia del mimetismo. La criatura acecha en bosques y carreteras desiertas, utilizando su capacidad para imitar voces humanas o el comportamiento de mascotas comunes que, al ser observadas de cerca, revelan movimientos antinaturales y deformidades perturbadoras. Ana María me ha dejado, y Rosalía no me quiere, me ha dado... A pesar del aprecio que le tengo a este caso, debe ser uno de los más fumados entre los incidentes populares. El 12 de septiembre de 1952 en Flatwood, Virginia Occidental, un grupo de niños y una madre de la comunidad subieron a una colina tras ver un objeto brillante caer del cielo. Al adentrarse en el bosque bajo una densa y asfixiante niebla, iluminaron con una linterna lo que describieron como una criatura de 3 metros de altura, con un rostro rojizo de ojos brillantes, un cuerpo cilíndrico verde y una estructura en la cabeza con forma de haz de pica. El ser emitió un silbido y se deslizó rápidamente hacia ellos, provocando la huida inmediata del grupo. Las investigaciones oficiales posteriores no encontraron pruebas físicas del supuesto impacto ni de la criatura. La explicación científica más aceptada sugiere que el destello inicial fue un meteorito documentado esa misma noche, mientras que el monstruo fue probablemente una lechuza común posada en una rama alta. El pánico, la oscuridad y la distorsión de la luz de la linterna habrían magnificado la silueta del ave, convirtiendo un encuentro con la fauna local en uno de los mitos más célebres de la ufología. Y bueno, hermanitos, ¿qué les pareció mi primer video? Esta es solo la primera parte del iceberg, ya que me dio hueva seguirlo. Si no me pongo de huevón, las siguientes partes saldrían la semana siguiente junto con algún short sobre algún tema interesante, siempre y cuando mi PC y el programa de edición colaboren con eso. Como tengo un rugido de panza tremendo, ya tengo Patreon en la descripción para que me manden los centavitos que voy a necesitar ahorrar para escapar de Argentina a Tahití. Nos vemos en el siguiente año bisiesto.